like to talk to you a little bit today about the Camara Chica project, which was probably one of my most challenging, but definitely my favourite project while I was working at British Council. And the Camara Chica project was born out of a desire to look around the UK and see some of the models of sort of, look beyond the films and look at the sort of provision for film culture, education and training, which was quite mature in the UK at the time and still is, and to see how we might be able to share that with, starting with one country in the world. I was looking after the Latin American region and supporting the program managers there, and so we thought that maybe it would be interesting to share a model of young person's filmmaking on the fantastic island of Cuba. La idea del proyecto, según nos comunicó la Dirección Provincial de Cultura, surge a través de una colaboración entre el British Council y el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación de Cuba, donde se hace una propuesta de ubicar en el país, en 6 provincias, en 6 proyectos, donde se trabajara con niños, comunidades intrincadas, un equipamiento, una tecnología, un método de trabajo sobre cine, sobre construcción de audiovisuales, para llevarlo a los niños, para que estos a la vez adquieran una cultura general e integral acerca del audiovisual, de la construcción de audiovisual. We started a conversation, or I started a conversation with First Light, just to see whether this would be feasible. What would it take to take the best things of their model and see if they could work in Cuba? So in partnership with my counterpart in British Council Cuba, who's a lady called Laura Perez, we started to explore what the model would look like to work with 6 centres across Cuba and groups of children. We realized very, very quickly that this was probably a very, very logistically challenging project, but one that could be extremely rewarding. Cuando iniciamos el trabajo lo vimos muy importante. ¿Por qué? Porque ahora los niños trabajan con las nuevas tecnologías, con los medios informáticos, es lo que está en boga, y precisamente a veces no se hace un buen manejo de estos recursos. Creíamos que la posibilidad de que los niños aprendieran a manejar estas nuevas tecnologías era muy importante. In this model, this is not about adults prescribing what children should tell stories about. It's about adults being able to sort of take a step back and create the environment for the children to be creative themselves, so that the children are involved in storyboarding, creating the stories that they care about, and really feeling like they have ownership over the stories that they're telling, with a sort of guiding, helping hand from the adults involved. Bueno, nos reunimos todos los domingos, estilo mesa redonda, y cada uno lleva una historia que quiere contar. Cuando nos enfocamos en historias de la comunidad, hacemos una recopilación de alguna historia que queramos contar, investigamos a fondo sobre ella con personas de la comunidad, con vecinos nuestros. Y bueno, cuando es una historia de ficción, pues entonces creamos nosotros nuestras propias historias, nuestros propios guiones, y se las presentamos a nuestros compañeros. Decidimos cuál es la que más está a nuestro alcance contar mediante nuestros recursos, y la perfeccionamos entre todos, y después, bueno, creamos el guión y toda la serie de pasos. Y los talleres desde un punto de vista me ha aportado mucho porque he aprendido muchas cosas del cine, he aprendido muchas cosas desde el punto de vista de una panorámica, desde el punto de vista del sonido, he aprendido cómo hacer un guión, he aprendido cómo se confecciona una película, he aprendido muchas curiosidades del mundo del cine. Y no es 1, ni 2, ni 3, son muchos niños que integran Camara Chica, que prevén un futuro como cineastas, como profesionales del audiovisual. Y yo pienso que entonces el trabajo fue bueno y parte de la motivación. Camara Chica yo creo que ha sido uno de los impactos más grandes que ha tenido nuestro proyecto, no solamente en nuestra comunidad, sino en la provincia y en el país, por los aportes que hemos hecho al sistema educacional, a la misma comunidad. Pienso que es fundamental el apoyo que nos han dado, sobre todo en la enseñanza, los medios que han aportado, porque el recurso humano estaba aquí, las ganas de hacer inmensas estaba aquí, pero el recurso tecnológico no estaba. Entonces, además de aportar las cámaras, las computadoras,
las cosas con las que se trabaja. Está también el factor humano, ya que han venido aquí a impartir talleres, a preparar a esos niños y niñas, a los mentores, porque indistintamente se ha hecho con los mentores y ya con los aprendices, como decimos nosotros, aprendices que han llegado a un nivel que se acerca bastante a un profesional. Es muy importante como el crecimiento humano de los niños cuando ellos ya están pensando que tienen que construir un audiovisual para un grupo etario, para adultos, cómo es que tiene que ir encaminada ese audiovisual desde el punto de vista estructural para que sea accesible y asequible al público que lo va a ver. Entonces ellos van aprendiendo todo eso, pero de forma amena, divirtiéndose, disfrutándolo y a la vez muy responsable se va creando forma de trabajo en equipo, de respetar los criterios de los demás, de unidad. Y es también muy bonito compartir con las demás, con las siguientes generaciones, todo lo que nosotros hemos aprendido, para que así se preserve el trabajo de Cámara Chica y que nunca termine, para poder crear en estos nuevos niños que comienzan esos mismos deseos, esa misma pasión, esas mismas ganas de crear que teníamos nosotros al principio.